Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase, ya la clase número 4 de geometría. Recuerda que esta es una sección de 4 videos donde vamos a estar abordando todo lo básico que hay que saber de geometría para que los temas que vengan obviamente los entienda un poco más. En esta ocasión, la figura geométrica que vamos a prestarle mucha atención en lo que respecta a conceptos y cosas que generalmente tienden a olvidarse, tiene que ver con las famosas circunferencias. Circunferencias que perfectamente pueden aparecer en pruebas de colegio, pruebas de PSU, de selección universitaria, también podría aparecer. Entonces, hay cosas, elementos básicos que muchas veces se olvidan y la idea en este video es recordar todo eso. Recordando que todos los apuntes que vaya anotando lo puedes encontrar en la descripción del video, así que ahí puedes acceder a ese archivo, a esa carpeta de Google Drive que te va a llevar a esos resúmenes y bueno, material gratuito y muchas otras cosas, ¿ok? Así que vamos a comenzar entonces con esta clase número 4, bien cortita, bien precisa y que además tiene ejercicios para realizar, para que lo tengas en cuenta. Bueno, ¿qué es lo que son las circunferencias? La circunferencia no es otra cosa que, bueno, eso no, esas son elipses. A ver, ahí sí, ahí está mejor. Bueno, la circunferencia no es otra cosa que un conjunto de puntos que están a la misma distancia de otro punto que se le llama centro. Es un conjunto de puntos que equidista de un punto llamado centro. Esa es la definición formal. Ahora yo sé que muchos de ustedes entienden la idea de la circunferencia, que vendría a ser esta figurita geométrica de acá. Perfecto. ¿Cuál sería el centro? Ese de ahí generalmente se la nota como O. Perfecto. En esa circunferencia obviamente vas a encontrar algunos elementos, como por ejemplo el radio, que es bien importante. Vamos a anotar acá, vamos a dibujar ahí. Tenemos el R, el cual corresponde al famoso radio. R es igual a radio. Y por otra parte tenemos lo que son los diámetros. Y los diámetros no es otra cosa que un trazo que pasa por el centro de la circunferencia. Nada más. ¿Ok? Es un trazo que pasa por el centro de la circunferencia y tiene algunas características en especial. Por ejemplo, está la relación entre el diámetro y el radio. Entonces tenemos el D, el cual corresponde al famoso diámetro. Esto lo vamos a mover para acá y esa D la vamos a marcar acá. Entendiendo que es todo ese trazo naranja. ¿Ok? Para que lo tengas presente. Como te comentaba, hay una relación especial entre el radio y el diámetro, que yo creo que muchos de ustedes ya se la saben. Te la puedes saber, pero te la resumo acá. El radio siempre me equivale a la mitad del diámetro. Esa es una relación en función de el diámetro. Perfecto. Pero también tú puedes decir de que el diámetro me equivale a 2 veces el radio. Y esa es otra formulita. Bueno, que en realidad es la misma idea. Simplemente que está escrito de forma distinta. Planteado de forma distinta. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esto. Eso es lo básico. O sea, esto es elemental. La circunferencia te había dicho que era un conjunto de puntos que me equidista a un punto llamado centro. Pero por si acaso, te voy a dejar acá la definición de círculo. Un círculo no es otra cosa que la superficie que hay en una circunferencia. El círculo no es otra cosa que esto que te voy a pintar aquí en negrito. ¿Te fijas? Eso vendría a ser el círculo, toda esa área que está acá. ¿Ok? En cambio, la circunferencia, esto que está aquí, lo vamos a marcar en amarillo para que tenga más o menos claridad. La circunferencia no es otra cosa que esto, el contorno, por si acaso. Por si no lo sabías. ¿Ya? Entonces hay que también hacer la diferencia entre una cosa y otra. Ya, un dato que prácticamente irrelevante para la prueba. Quizá en una de esas salga una pregunta teórica, pero uno nunca sabe. Mi deber es mencionártelo porque son cosas que a veces los estudiantes no lo tienen claro. Trazos en la circunferencia. Bueno, existen algunos trazos en la circunferencia que reciben algunos nombres y estos son los que vamos a resumir a continuación. Entonces tenemos el centro y empezamos con los trazos. Por ejemplo, uno de los trazos característicos tiene que ver con esto. Lo que acabo de marcar acá es un trazo que le vamos a llamar AB y ese trazo AB no es otra cosa que una cuerda. Perfecto.
Eso es lo que nosotros llamamos cuerda. Una cuerda es un trazo que une un punto de la circunferencia con otro. Ahí tengo una cuerda, aquí tengo otra cuerda, acá tengo otra cuerda, etcétera, etcétera. Como ya te había comentado antes, nosotros tenemos que ese trazo, por ejemplo, le vamos a llamar C y D, ¿ok? Ese trazo CD, insisto, no es otra cosa que el diámetro, que es otro de los trazos que están en la circunferencia. Y además tenemos otro trazo que también te lo expliqué, que vendría a ser, por ejemplo, ABCDE. Entonces, si te preguntan qué es lo que es el trazo OE, no es otra cosa que el radio. ¿Ok? Bueno, aquí lo único extra vendría a ser lo que es el concepto de cuerda. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta. Es como el más importante, a no ser que se me olvide algo, pero bueno, eso al menos dentro de lo relevante. Diámetro y radio ya sabes que tienen ciertas relaciones entre sí. Otra cosa más que hay que saber de las circunferencias, las rectas. Existen rectas en la circunferencia las cuales reciben nombres especiales. Por ejemplo, nosotros teníamos una cuerda habíamos dicho de que, insisto, era un trazo que pasa por dos puntos a la circunferencia. O sea, por ejemplo, aquí yo puedo tener A y B, pero ese trazo AB ahora no es un trazo principalmente. Eso vendría a ser ahora una recta. ¿Ok? Entonces, esto que yo acabo de marcar AB, pero como una recta que pasa por dos puntos, se le llama recta secante. Para que lo anotes por ahí. ¿Ok? AB se dice que es una recta que es secante. Otra cosa más. Hay otra recta que se le llama recta tangente, que es aquella que choca en un punto de la circunferencia. Vamos a dejarlo ahí para que logres ver una cosita acá. Vamos a colocar acá de otro color, vamos a marcar lila. ¿Ya? Entonces mira, se me perdieron los colores. Ahí sí, ya. Entonces, tenemos otra recta que es aquella recta que pasa por un punto a la circunferencia, me roza a la circunferencia, ¿te fijas? Que eso generalmente se llama punto, supongamos punto T, ¿ya? Punto T. Entonces, esa recta que yo acabo de dibujar acá, que es la recta que pasa por T, vamos a colocar aquí L2. Entonces, vamos a tener aquí de que L2 recibe un nombre, el cual se le llama recta tangente. ¿Y qué es lo que es una recta tangente? Es una recta que choca en un punto a la circunferencia. ¿Ok? En cambio, existe otra recta que no pasa por un punto de la circunferencia, que vendría a ser algo como esto, pero es una recta que prácticamente no tiene mucho sentido. Esa recta que en el fondo no corta a la circunferencia, no pasa por ningún punto, eso es lo que se denota como recta exterior. ¿Ok? Que insisto, no tiene como grandes propiedades, así que no te preocupes que eso no debería aparecer. Ahora, la recta tangente tiene una característica muy muy especial. De hecho, mira, aquí vamos a llamar a esta recta, ¿saben que las voy a nombrar como L1 nomás? Entonces, L1 recta secante, L2 recta tangente y L3 una recta exterior. ¿Vale? Ya. Una característica importantísima. Atención acá. Si yo trazo un radio, ya sabes que un radio es la unión desde el centro hacia un punto de la circunferencia, pero ese radio se me va a un punto de tangencia, es importante que tú sepas que un radio con una recta tangente en ese punto se me va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, en el fondo aquí uno podría resumir que el trazo OT, que vendría a ser un radio, recuerda, y la recta que aquí marqué de color lila, OT, y la recta L2, aquí uno puede asumir inmediatamente que son perpendiculares. ¿Y qué es lo que son perpendiculares? Significa que forman ángulos de 90 grados. A eso voy. ¿Perfecto? Entonces tenga mucho ojo con eso, que son propiedades que muchas veces ayudan bastante. Ahí está por si acaso, si es que mi cara tapó ese apunte. Radio, recta tangente,
radio que vaya al punto de tangencia, se me forma ángulo de 90 grados fijo, sí o sí. ¿Ya? Otra cosa más, que bueno, esto también es importante que igual lo sepas. Por ejemplo, si yo tengo un radio y además ese radio me va en 90 grados también a una cuerda, también se me va a formar un ángulo de 90 grados. Siempre. Y además, lo que va a pasar con esa cuerda es que se va a dimidiar. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Radio y cuerda que se intersectan en 90 grados, ya sabes que forman ángulo de 90 y la cuerda se divide en dos partes igualitas. Así que detalles, ojo, a veces son detalles los que marcan la diferencia en un ejercicio de prueba. Uno de estos conceptos que no lo sepas, obviamente alaba el ejercicio. ¿Ya? Eso con respecto a rectas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos en la figura adjunta C es un punto de tangencia, fíjense, y el M es un punto medio de AC. Y me dice qué clase de triángulos se pueden apreciar. Bueno, comprenderás que aquí hay una gran cantidad de triángulos. Pero quiero que veas algunas cosas. Por ejemplo, si aquí yo tengo un punto de tangencia, me lo dice el texto, C es un punto de tangencia, tú ya sabes, por ejemplo, que hay un ángulo de 90 grados ahí. Porque ya sabrás que en el fondo aquí tenemos un radio. ¿Ok? Debes saber de que todo esto que acabo de marcar en negrito es un radio, eso es un radio, eso es un radio, esto también es un radio, y así puedo trazar una gran cantidad de radios. Quiero que observes una cosa, por ejemplo, al ser punto de tangencia acá, con un radio se forma un ángulo de 90, y claramente se me forma un triángulo que es rectángulo. O sea, aquí yo podría decir triángulo BCO vendría a ser es rectángulo. ¿Y cómo se escribe eso? Es rectángulo en C. ¿Qué significa rectángulo en C? Significa que en el vértice C tengo un ángulo que es de 90 grados. Eso es. Perfecto. Triángulo BCO es rectángulo en C. ¿Habrá otro triángulo rectángulo? En realidad yo lo veo y al menos no, ahí a priori. No es que vayamos a sacar todos los triángulos posibles, pero vamos a ver al menos los más importantes. Otro triángulo que es importante que lo logres visualizar muy bien es el triangulito de acá. No sé si lo observas. Bueno, no estoy apuntando a nada, pero es este. Ese triángulo, no sé si observarás, pero se me está formando un triángulo que es isósceles. ¿Te das cuenta? Todo triángulo que esté formado por dos radios automáticamente se transforma en un triángulo isósceles. De hecho, ese triangulito que está acá también pues, vendría a ser un triángulo que es isósceles. Entonces aquí nosotros podríamos decir que el triángulo COA y el triángulo AOD, por ejemplo, de hecho aquí podríamos escribir AOC para seguir un orden alfabético, podríamos decir de que son isósceles de base AC o de base AD, según corresponda. Pero también podríamos decir son isósceles en O, porque en el O tengo el ángulo que es distinto. ¿Te fijas? Importante que si yo tengo este triángulo isósceles, además se me forma ángulos de igualitos que son S alfa y S alfa de ahí. Y aquí tendríamos S beta con S beta de acá. Ahí la razón que tengo triángulos isósceles. Ya tengo dos trazos iguales, entonces debo tener dos ángulos que son igualitos entre sí. Perfecto. Eso al menos en lo que respecta a este ejercicio. Bueno, aquí uno puede trazar hartos triángulos más, pero simplemente quiero atacar a los más importantes. Y otra cosa, mira. Aquí me estaba diciendo de que el M es un punto medio. Sí, pues eso no se me puede ir. Entonces, como aquí tengo el M, que es un punto medio, ¿qué dijimos? Si yo tengo una cuerda, y ahí tengo un punto medio, y aquí tengo un trazo que va desde O hasta por acá, se me va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Te fijas? Triángulo isósceles, voy desde el ángulo de distinta medida al punto medio, eso automáticamente me forma ángulos de 90 grados, por lo tanto se me van a formar pequeños triángulos rectángulos también. Triángulo rectángulo en M, triángulo rectángulo en M. Que esa también es otra característica que
pueden nombrar al menos en este ejercicio. Un triángulo rectángulo también sería este de acá. ¿Lo observas? Y ahí puedes sacar una gran cantidad de triángulos. ¿Ya? Pero eso al menos dentro de lo más importantes. ¿Sí? Ya. Arcos y ángulos. Ya. Hay otra cosa que te la voy a nombrar de seguro al final, pero no es tan importante, pero la voy a mencionar por si acaso. Ya. Vamos con arcos y ángulos nomás. Ya, te lo voy a mencionar al final. Con respecto a los arcos y los ángulos que se forman en la circunferencia, debes tener en cuenta lo siguiente. Lo voy a explicar aquí mejor, aprovechando que estamos trabajando con los arcos y los ángulos. Cuando uno tiene una circunferencia como tal, usted ya sabe de que tenemos el O, pero existe un concepto que se llama arco. ¿Ok? ¿Qué es lo que son los arcos? Los arcos son una porción de la circunferencia, es parte del contorno de la circunferencia en total. Y ya sabrás que si nos vamos al sistema sexagesimal, la circunferencia, si yo tomo una circunferencia completa, esto me representa un ángulo completo. Si recuerda el primer video de clasificación de ángulos, existe un ángulo completo, que es vuelta completa circunferencia, y eso vale 360 grados. ¿Ok? Los arcos, yo tengo acá, marco el A y marco el B. Vamos a anotar aquí un A y anotar aquí un B. Esta porción del plano que yo acabo de marcar aquí es lo que se llama arco y se escribe de la siguiente forma. Tengo de que AB, curvita arriba, y esto se lee arco AB. ¿Ok? Siempre los arcos se miden en sentido antihorario para que lo tengas en cuenta. Si bien circunferencia es un tema que se eliminó de hace mucho tiempo en lo que es la prueba, pero igual es importante que sepas estas cosas, porque como te digo, hay veces que, bueno, estas cosas marcan mucho la diferencia en una pregunta de prueba. ¿Ok? Alguien también aquí podría decir, pero ¿y qué pasa? ¿Arco AB es lo mismo que arco BA? No, porque si yo digo arco BA, significa que es el contorno que va desde el B hasta el A. ¿Te fijas? Siempre en sentido antihorario. Entonces, si yo quiero marcar acá, tengo que el arco BA no es otra cosa que el arco que va desde B hasta A, pero siempre en sentido antihorario. Tienes que tener en consideración que si yo, por ejemplo, tomo ese arco AB y le sumo el otro arco BA, la suma completa me va a quedar 180 grados. ¿Ok? Así que ahí para que lo tengas en consideración. AB, BA y AB más BA, la suma me da 180 grados. ¿Sí? ¿Clarito? Aquí voy a aprovechar de mencionarte lo que tenía pensado. Vamos a duplicar esta página. Y te voy a explicar algunos angulitos y triángulos que se forman en la circunferencia. Que igual es bueno, insisto, que lo sepas. Y que va relacionado con lo que son ángulos en sí. Entonces nosotros habíamos dicho que si uno tenía una circunferencia, además si uno tenía una recta que es tangente a la circunferencia, algo como eso, ¿te fijas? Tengo además el punto O, además aquí tengo un radio, ¿te fijas? Ese radio de acá. Tienes que recordar, insisto, de que se me va a formar ángulo de 90 grados. Punto 1. Punto 2. Y lo otro que es importante de ángulos en circunferencias es lo siguiente. Ahí se formó bien. Yo trazo la diagonal, nada que ver, el diámetro, ahí tengo, centro O. Si yo quiero formar un triángulo cuyos vértices sean los extremos del diámetro, hago esto, ¿se fijan? Se me va a formar un triángulo, no sé si te das cuenta. Ese triángulo tiene la característica que va a ser un ángulo de 90 grados, ¿ok? Así que mucho ojo con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, insisto, aquí tenemos que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo debe ser el diámetro y los catetos tienen que ser cuerdas que coincidan con las partes de ese diámetro, de esa hipotenusa en sí. Entonces, solamente de esa forma, ahí usted va a tener en el fondo lo que es ese triángulo rectángulo.
Y lo otro que también lo había mencionado, pero aquí ya la idea es como resumirlo, para que también tengas el torpedo aquí a mano más bonito, es que si yo, por ejemplo, tengo una circunferencia de centro O y yo lo que hago es trazar un radio y trazar otro radio, lo que se me va a formar es lo siguiente, se me va a formar un triángulo que es isósceles. Recuerda, cualquier diámetro que yo trace acá, o sea, cualquier radio, vamos a anotar ese. Entonces, si yo hago la unión ahora de este tracito de acá con el trazo de acá, vamos a tener A, vamos a tener el B, y por ende vamos a tener el ángulo alfa aquí y un ángulo alfa acá, entendiendo de que estos dos trazos son iguales porque son radios, y eso provoca un triángulo isósceles. ¿Ok? Entonces ahí uno puede anotar, por ejemplo, A o B isósceles en O. ¿Ok? Ahí lo puede anotar con más calma. ¿Ok? Wow, estoy marcando mal. Ahí sí. Se me pierden las herramientas. Eso en lo que respecta al menos a ángulos que se les pueden formar en circunferencias. Es muy importante si es que la pregunta aborda ejercicio de ángulos. Ver esos triángulos isósceles, ver esos triángulos rectángulos, y si tienes rectas tangentes, ver que ahí tienes ángulos de 90 grados. ¿Ok? Bueno, vamos pasando a lo que es área y perímetro y ya vamos llegando prácticamente al final. Si nosotros tenemos una circunferencia cualquiera, nosotros podemos encontrar el área y el perímetro. Esto generalmente se olvida porque en la práctica a veces no se ve tanto, pero ojo, que son cosas que perfectamente les puede aparecer en la futura prueba de transición, admisión 2021, dependiendo cuando estés viendo el video. Entonces aquí nosotros tenemos el centro, tenemos lo que es nuestro radio, acá está el R, y por lo tanto vamos a tener que el área de una circunferencia, el área de esa circunferencia en sí, vamos a tener que es equivalente a pi por el radio al cuadrado. Esa es la forma de encontrar el área de una circunferencia. Obviamente aquí yo puedo también meterme en lo que es la demostración de por qué el área es pi por radio al cuadrado, pero no me voy a centrar en eso, porque insisto, simplemente recordar las cosas. ¿Qué es lo que es ese pi? Ese pi no es otra cosa que una constante matemática, ¿ok? La cual me equivale a 3,14, 15, etcétera, etcétera. Hay veces que la prueba, por ejemplo, le dice que pi aprox es 3. Generalmente el pi aparece como alternativa, como parte de la solución. Entonces, el pi lo dejas así tal cual, pero si te pide reemplazar el 3,14 o te pide reemplazar 3, obviamente hace el reemplazo como tal. ¿Ya? Bueno, tenemos por otra parte el perímetro que tiene dos formas. Una forma es el pi multiplicado por el diámetro. ¿Ok? Y otra forma de calcular el perímetro es tomando 2 por pi por el radio. Ambas son exactamente lo mismo. Así que... ¿Y por qué son lo mismo? Porque uno sabe que el diámetro son 2 veces el radio. Y aquí tengo 2 veces el radio. Entonces, como te digo, ambas estarían correctas. Así que eso al menos en lo que respecta a lo que son áreas y perímetros de circunferencias. Anótalo porque son fórmulas que muchas veces se olvidan. De hecho, aquí incluso te las voy a destacar para que no, para que no se olviden. Para que las recuerdes siempre. ¿Ya? Y entendiendo que esta fórmula también va derivado de la de arriba. Es exactamente la misma idea. ¿Qué cosas pueden aparecer acá en áreas y perímetros de circunferencias? Bueno, aquí vamos a dar un bonus. Voy a duplicar, eso sí. No lo tenía considerado, pero creo que es importante. Si estás estudiando circunferencia, la idea es que sepas lo que más puedas de áreas y perímetros. La idea es que sea un resumen lo más completo posible. Pero quiero que veas lo siguiente. Ya me ahorró la circunferencia, la voy a hacer de nuevo. Si tú tienes, por ejemplo, un área, o sea, tiene una circunferencia cualquiera, aquí tengo mi centro, tengo un radio y vamos a calcular cuánto vale el perímetro o cuánto vale el área de ese sector circular.
ese sector que acabo de pintar en amarillo. ¿Cómo puedo calcular esa área si además me sé el valor del alfa? Buena pregunta, radio y radio. ¿Te fijas? Vamos a seguir con los colores, como el radio lo hemos estado anotando en rojo, vamos con rojo nomás. Si preguntan cuál es el área o el perímetro de ese sector que está ahí, la forma es la siguiente. Mira, es súper sencillo. Si tú quieres calcular el área de ese sector circular, entonces uno lo que hace es anotar el pi por el r al cuadrado, pero se multiplica por lo que representa esa área con respecto al total. Me explico. Si tú, por ejemplo, tomas ese valor del alfa y lo divides por 360, entonces ahí vas a tener lo que me representa esa parte con respecto al área total. Me explico. Por ejemplo, imagínate, si hubieses tenido todo esto marcado. Uno ya sabe que es la mitad, ¿cierto? Tú sabes que en la mitad tienes que dividir por 2 el área. O sea, si quisieras calcular todo esto que acabo de pintar en rojo, entonces tú dices, bueno, saco pi r cuadrado y lo divido por 2. Sencillo. ¿Pero por qué? Porque en el fondo aquí, en esa área completa, uno tenía un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Ese es el ángulo que tenemos acá. Entonces uno dice, bueno, 180 grados, lo divido por 360, y si yo divido estos dos, me queda un medio. Un medio en el fondo es la mitad. ¿Te fijas? Entonces eso obviamente aquí me está diciendo que es la mitad de pi r cuadrado. Calza completamente todo. ¿Ok? Entonces, si quieres sacar el área de un sector circular, pi r cuadrado, solamente que tienes que agregar esa fracción que representa el sector circular con respecto al total. Si lo quieres dejar más bonito, obviamente esto lo puedes dejar así, como pi por r cuadrado por alfa y lo divides por 360, que es muchas veces como se anota en los libros. ¿Ya? Vamos a achicar un poquito esto para que quede todo más ahí, más preciso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el área y ahí tenemos la forma más bonita de representar el área en sí. ¿Ok? Así que si preguntan por el área, ya sabes, pi r cuadrado por alfa partido 360, que en el fondo viene de ese procedimiento que marqué ahí en pantalla. Y en el caso que pregunten por el perímetro, es prácticamente la misma idea, solamente que aquí debes sumar dos radios, radio más el contorno. Ese contorno es una parte del total de la circunferencia. Por lo tanto, uno lo que debería hacer acá es anotar el pi por el diámetro multiplicado por, obviamente, lo que me representa. O sea, lo que me representa ese sector vendría a ser alfa partido 360 otra vez. ¿Te fijas? Esa al menos es la forma de encontrar el perímetro de ese sector circular. Ahora claramente esto lo puede dejar más bonito. ¿A qué me refiero con dejarlo más bonito? Me refiero a que lo puede dejar como el 2r más el pi por el diámetro por el alfa y todo eso dividido por 360 grados. Que vendría a ser algo muy parecido a lo que hicimos acá arriba. ¿Ok? Lo dejamos expresado, pero luego lo dejamos más bonito, así marcado en amarillo. ¿Ok? Eso es lo que respecta a áreas y perímetros de sectores circulares que pueden aparecer. Es poco probable, pero puede aparecer. Hay que tomarse las precauciones. Y acá tenemos, fíjense, el área y perímetro del anillo circular con OA igual a AB igual a 3. Si tenemos que OA con AB es igual a 3, entonces tendríamos que esto de aquí, esto, vendría a ser igual a 3. Y esto de acá vendría a ser igual a 3. ¿Te fijas? Por una parte tenemos una circunferencia mayor que tiene radio 6. Y por otra parte tenemos una circunferencia menor que tiene radio 3. ¿Ya? Si me preguntan por el área y perímetro del anillo circular, otra de las figuras que también podría aparecer, es poco probable, pero puede aparecer. Si tú quisieras calcular el área, no es otra cosa que el área mayor menos el área menor, bueno, el área no pintada o no achurada. ¿Sí? Así que si quieres calcular el área de eso que estaba marcado ahí en celeste, o ya bueno, a dejar en celeste, entonces yo lo que voy a hacer es tomar el área mayor y
restarle el área que no estaba pintada en sí. Entonces, ¿cómo sería esto? El área mayor, insisto, es una circunferencia, pero que tenía radio igual a 6. ¿Se acuerdan? Radio 6 es la circunferencia completa de radio 6. El área no pintada es la circunferencia más pequeñita, ¿sí? Que tiene radio OA, y ese radio es igual a 3. Por lo tanto, si tú quisieras encontrar el área de eso, esto no vendría a ser otra cosa más que pi por el r al cuadrado menos el pi por el r al cuadrado. 36 pi le vamos a restar 9 pi. Y 36 menos 9 pi vendría a ser 27 pi. Y ahí tendríamos el área de lo que está achurado o de ese anillo circular. ¿Te fijas? Todo está en tomar el área grandota y restarle el área que no estaba pintada. Tiene toda la lógica del mundo esta fórmula. Porque mira, si yo pinto toda esta circunferencia ahí completita, si yo pinto esa circunferencia, mira lo que ocurre si yo le saco lo de al medio. Mira, le saco lo de al medio, se lo saco y mira lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? O sea, por eso es el área mayor completa, le quito lo de al medio, me queda lo blanco. Y bueno, ahí tendría que calcular nomás. Ya. Bueno, eso al menos es lo que respecta a el área. Ahora, si yo quiero el perímetro, voy a duplicar esto para tener más espacio. Si yo quiero calcular el perímetro de ese anillo circular, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular aquí, perímetro, y es sumar los contornos. Tengo ese contorno rojo, ¿ok? Ese contorno que está marcado aquí en rojito. Y tengo otro contorno que es el que está marcado aquí en naranjo. ¿Te fijas? O sea, lo que debería hacer para sacar el perímetro es sacar el perímetro de la circunferencia más grande y sumarle el perímetro de la circunferencia más pequeñita. La que tiene el contorno naranjo. ¿Qué necesito? Radio, el radio del mayor es 6 y ya sabes además que el radio del menor vendría a ser 3. Por ende, si yo calculo el perímetro vendría a ser, bueno, si el radio es 6, el diámetro es 12. Y aquí si el radio es 3, el diámetro es 6. Uno ya sabe que el perímetro es pi por diámetro, o sea, pi por 12, más pi por diámetro, o sea, pi por 6. Si a 12 pi le sumo 6 pi, me queda 18 pi y con eso tengo entonces mi respuesta. Eso es todo. O sea, simplemente debes saberte bien las fórmulas de área, perímetro e ir jugando con la figura que obviamente te den. Aprender bien a distribuir los valores, insisto que te mencionan en el ejercicio y ya ahí en más simplemente calcular. Perfecto. Eso ha sido todo en lo que respecta a circunferencia. Ojalá que haya quedado todo claro. Ahí ya con esto cerraríamos el capítulo de figuras geométricas. Ya la próxima clase entraríamos a terreno de contenido PSU como tal, que vendría a ser la clase 5 asociado con plano cartesiano y vectores, para que lo tengas en cuenta, para que obviamente ahí te prepares, porque se viene una clase full resumen, como ha sido costumbre en los videos que hemos estado subiendo para ustedes. Así que ojalá que haya sido de su agrado, ojalá que haya recordado todo y nos vemos en un próximo video. A seguir ejercitando nomás con todo y hasta pronto. Chau, chau.